La primera vez que Carlos Manso protestó aquí en la ciudad de Uruapan, su ciudad natal, fue aquí, en el monumento a Morelos. Él tenía entre 5 y 7 años de edad. Junto a él estaba su hermano Juan Daniel Manso Rodríguez y su papá, Juan Manso Ceja, un luchador social que se especializó en la resistencia civil pacífica. Aquí fue donde por primera vez vi a Carlos Manso. Era un niño, traían a su perrito. Carlos Manso tenía otro hermano, se llamaba Panchito. Falleció mucho antes de la primera protesta de Carlos Manso. Allá por 1990-1992, en Uruapan se desarrolló una elección municipal. La gente descubrió que las personas que eran opositores al partido que estaba en el poder en ese entonces, que era el Partido Revolucionario Institucional, no aparecían en el padrón electoral. Es decir, el listado que garantizaba que la gente pudiera ejercer su derecho al voto. Los simpatizantes del PAN, de los partidos chicos, de alguna otra expresión política no estaban en ese listado, llegaban y no podían votar. ¿Qué sucedió? El partido aplanadora ganó, el PRI arrasó. Para protestar por ese hecho, Juan Manso Ceja comenzó una serie de manifestaciones pacíficas, sí, resistencia civil pacífica, aquí en el monumento a Morelos. Juan Manso venía todas las tardes de 6 a 7, acompañado de Carlos, de Juan y su mascotita, un perrito que tenían. Juan Manso portaba una pancarta, permanecía durante 1 hora en silencio aquí, denunciando el fraude electoral que se decía era el más grande que había ocurrido en la ciudad de Uruapan, en la historia de esta ciudad. Fue así que Carlos Manso se educó con el ejemplo de su padre. Una lucha que duró casi 3 años. El fraude electoral no se revirtió jamás, pero Juan Manso Ceja dejó una lección muy importante para esta ciudad. Y sobre todo dejó una herencia, su hijo Juan y su hijo Carlos. Carlos Manso militó en el PRI, trabajó en el Seguro Social, fue diputado federal por Morena. Pero su carrera política tuvo mayor auge al crear el Movimiento del Sombrero. Después de trabajar como auditor en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Carlos Manso dejó ese empleo porque se dio cuenta de muchas irregularidades, anomalías y el desabasto. Entonces emprendió una lucha por la salud de los ciudadanos. Comenzó a atender en una avenida de esta ciudad, en una mesita en la calle. Ahí llegaba la gente a plantearle sus problemas de salud. No sé cómo, pero él los resolvía. El movimiento fue cobrando fuerza, él lo construyó. Sí tenía un equipo y sus amigos. Incluso su actual pareja, la ahora alcaldesa Grecia Quiroz. Pero sin duda alguna el artífice de todo este movimiento ha sido Carlos. Años después, también en este monumento a Morelos, Carlos Manso protestó por la falta de medicamento, por la falta de insumos, por la falta de médicos. Pero también pedía que durante los festejos navideños no se lanzaran tiros al aire, porque aquí en Uruapan llegaron a morir niños que recibieron balas perdidas. Así poco a poco Carlos Manso fue construyendo su leyenda. En el mismo monumento en el que su padre protestó, todos los días de 6 a 7 durante casi 3 años. Ese fue el ejemplo que Carlos recibió. Al paso del tiempo, Carlos Manso se convirtió en el primer presidente municipal independiente de Uruapan. Es decir, no lo postuló ningún partido. Venció al poderosísimo Morena, que dejó de ser tan poderosísimo en ese entonces. Lamentablemente, Carlos Manso también se convirtió en el primer presidente municipal asesinado aquí, en la plaza pública, a tan solo unos metros de donde nos encontramos.
Un muchacho adicto a las drogas, es decir, enfermo, le dio 7 tiros. Eso acabó con la vida de Carlos Manso, pero también eso fue el inicio de la construcción de su leyenda. Yo soy Grecia Ponce, en la cámara está Pablo Ponce y esto es Con Todas Sus Letras.